Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, la verdad súper contentas, día 4 de estos 40 días de nuestro acompañamiento y de este desierto, de esta introspección. Queremos recordarles que este es un trabajo personal, es un trabajo independiente, que si lo puedes ir compartiendo, pues qué mejor. Vamos apenas en la primer fase. Acuérdate que esta primer fase pues es una fase primero pues de introspección, de estar viendo qué hay, qué es lo que encuentro. Serán a lo mejor aproximadamente los primeros 7, 10 días y después iremos pasando pues en otra fase que a lo mejor va a ser liberación. Pero bueno, el día de hoy vamos a entrar en esta parte de regreso a casa en propósito puro. Hola Manon, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues estoy otra vez aquí con ustedes, conectándonos a sus hogares, ingresando a ese lugar sagrado de ustedes y los honro a cada uno de ustedes y agradezco poder estar ingresando a cada una de sus casas y que nos permitan llenarlas pues de esa paz y de esa tranquilidad y de conciencia. Exacto. El día de hoy vamos a conectar un poco y dar continuidad en lo que quedamos ayer, pues que estuvimos hablando de Gaia, de esa casa planetaria para todos, y pues vamos a ir haciéndolo un poco más pequeño en donde nos vamos a la casa de nosotros mismos, es decir, en donde estamos ahorita contenidos, en donde estamos envueltos, y pues a mí me gustaría empezar también a hablar de esa relación, por qué no decir del femenino masculino, de esa conexión también indirecta y a veces también muy directa, pues con ese seno mater o casa pater y mater, que también a veces habíamos olvidado. Yo hoy te pregunto, ¿cómo te sientes en casa? ¿Cómo estabas hasta unos pocos días antes de estarte en casa? ¿Cómo te has sentido en esta prueba de estar en casa? ¿Realmente te sientes en casa o te sientes como si estuvieras fuera de, como que no te hallas, como dicen en la calle, como que ahorita que estás contenida ahí con los tuyos, cómo te has sentido? Realmente es empezar a observar qué es lo que has venido sintiendo, y que de alguna forma tenemos que empezar a ver de diferente forma esas 4 paredes en las que estamos ahorita, sanando, como les hemos reiterado, pero que sobre todo es un entramado muy sagrado, es empezar a ver esta parte de sacralidad en nuestra casa, como lo hemos dicho, pero sobre todo, ¿cómo estás tú conectado con ella? Así es, Clau. Yo creo que la mayoría de nosotros en los últimos años, creo que éramos visitas de nuestra casa. Visitábamos nada más nuestra casa. Y realmente nuestros trabajos, nuestras relaciones eran el 90% donde poníamos el enfoque y realmente nuestra casa era un porcentaje muy pequeño de lo que le poníamos atención. Ahora que el universo, que las circunstancias nos han regresado a casa, ese regreso a casa, a mí me gusta reiterar mucho, es con propósito puro. Ya hemos trabajado con ese desierto, ya hemos visto en los últimos días de cómo regresamos y cómo nos pararon de repente y regresamos a esa casa. Y hablando con mucha gente, muchos de nosotros no entendíamos por qué teníamos que estar encerrados en nuestra casa. Espiritualmente y en ese desierto es para reconocer que esas 4 paredes, ya sea en un departamento en una gran ciudad, una casa en el campo o en donde nos encontremos en un conjunto habitacional, realmente éramos visitantes de la casa, éramos una visita porque no teníamos conciencia de que estar en casa es para otras circunstancias. Habíamos dejado la casa solo para algo, un descanso rápido y regresar a trabajar y enfocarnos solo en el exterior. Ahora que regresas a casa, que observas esas 4 paredes, te invitamos a que el día de hoy le busques el propósito puro, esa casa paterna, materna, si tienes familia, la casa que tú has creado. Hay veces que somos papás solteros que hemos creado en esta casa con nuestros hijos, o tal vez no tenemos hijos, pero es nuestra casa.
¿De verdad quieres ser visitante de tu casa o quieres de verdad que tu casa tenga toda esa sacralidad y toda esa alegría que le puedes poner? Yo te invito, tienes toda la razón, Manon, es cómo la estoy viendo y que incluso observes cómo la están viendo cada uno de tus hijos, no importa la edad que tengan. Realmente has hecho de esa casa un hogar para ellos, realmente ha sido un templo para ellos, realmente es un lugar para que se sientan acogidos, tranquilos, en paz. Eh, por ejemplo, y me pongo de ejemplo, los que tenemos hijos a lo mejor universitarios, que ya de repente han salido de las ciudades y se han ido a otro lugar, pues también cómo están tomando todo esto, están regresando de una forma amable, amorosa, cómo estás tú relacionándote con ellos. Si son pequeños, realmente están tranquilos y disfrutando este tiempo o están con ansiedad de estar ahí, ¿no? Es todas estas emociones que están pasando. Entonces, es simplemente ir observando todo lo que atañe a esta parte. Cuando tú, por ejemplo, tenías incluso que ir con tus papás, con esos hermosos maestros, yo les digo porque son gente maestra, es gente mayor, y que de repente era momento de ir a visitarlos o estar con ellos, para ti realmente era ese olor a regresar a hogar, regresar a casa, o simplemente era ir a visitarlos por ir y cumplir y salirte nuevamente y regresar a tus actividades. Es momento de ir valorando cada uno de esos espacios con la sacralidad y ese propósito puro, ¿no? Así es, Clau. Y creo que dentro de esa casa están nuestros padres, esos padres interiores, independientemente de nuestro credo, religión o filosofía de vida. Existe lo que le llamamos padres interiores. Los padres interiores son simplemente arquetipos emocionales, son arquetipos en la psique, en la mente, que nos dan sostenimiento. Entonces, ese sostenimiento de un padre, de una madre, que no lo estamos enfocando hacia la religión de ninguna manera, respetamos las creencias de cada uno de nosotros que son únicas, pero todos tenemos un padre y una madre que cumple un rol, un arquetipo, y son internos, y ese es el equilibrio entre el femenino y masculino. Cuando uno regresa a casa, como dice Clau, el universitario que ya tenía su libertad, o el chico de primaria, de secundaria, que tenían sus espacios en la escuela con los amigos y que ahora están metidos con el papá y la mamá todo el día y los hermanitos, empiezan a sentir privacidad. Hey, este es mi espacio, estas son mis cosas. Creo que si se dan a la tarea de ir observando cuando empezaron este encierro, este desierto en casa, cómo han ido abriéndose la comunicación entre ustedes y sus hijos, entre los hermanos, cómo valoramos más esa paterna, que no podemos visitar a la gente grande porque lo tenemos que cuidar. Y de verdad es saber y reconocer y volvernos a reconocer como padres, volvernos a reconocer como hijos y conciliarnos con esas dinámicas de las relaciones dentro de esos arquetipos que es madre y padre, en la energía de las emociones. ¿Qué me está sosteniendo ahorita en mi casa? ¿Cómo me siento sostenido, sostenida? ¿O me siento todavía abandonado o abandonada? ¿O me siento todavía aislado o aislada? Toda la razón, Manon. Yo creo que este tema de repente incluso se vuelve álgido en casa, pero es simplemente cómo estamos enseñando a nuestros propios hijos, qué estamos nosotros pensando, porque como dices, esos padres que no se ven y que nos sostienen, que es a los que acudimos, ¿no? Cuando a veces estamos en un momento de conflicto o que incluso volteamos y no están esos padres biológicos, por qué no decirlo, pero que es una fuerza superior que sabes que te sostiene, que está en ese interior, en esa fuerza femenina y masculina y que siempre te respaldan. Yo creo que es momento también de, pues, por qué no decirlo, reforzar esa parte de casa, de
de que los hijos estén donde estén, sepan que tienen esa parte de papá y mamá, que tienen esa parte masculina y femenina que siempre los acompaña y que fue reforzada desde casa como papás biológicos, y que ellos vieron todo ese amor y transmisión a lo mejor a papá y mamá que son abuelos y así hacia arriba, pero también esos padres que a lo mejor en algún momento, como lo dices ahorita, arquetipos, pero son padres, por qué no decirlos, universales, como dices, independientemente de nuestras creencias, de nuestro credo o de nuestra religión. Muy respetable, pero simplemente es cómo me reconecto en mi hogar, en mi fuente, desde esa sacralidad pura. Así es, creo que la reconexión, el regreso a casa debe de ser conciliador y amoroso. Dejemos atrás esa frustración y ese enojo de por qué todavía no puedo estar afuera, sino qué puedo hacer desde aquí adentro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo llegar a hacer y llegar a los demás? Hacer llegar a los demás a través de mi casa. Ese nido donde todas las ideas pueden surgir, y que creo que el nido, la casa, es una plataforma donde podemos empoderarnos. Y si sabemos empoderar a nuestros hijos, podemos empoderarnos como padres o simplemente como seres humanos en las dinámicas de nuestras relaciones, vamos a tener una plataforma más sólida para que cuando tengamos que salir afuera, valoremos lo que es estar en casa. El regresar, encontrarle ese propósito puro. Estoy aquí ahora en estas cuatro paredes y le voy a encontrar la mayor sacralidad, mayor propósito puro. Es una convivencia que hay veces que nos sorprende. Yo hoy tuve el privilegio de enseñar una receta de cocina a una de mis hijas y me maravillé la inmensidad de responsabilidad que pueden tener los hijos en esas cuatro paredes y empezar a convivir desde el respeto y la sincronía, dejando atrás ese enojo del por qué estamos en esas cuatro paredes, sino decir, ya estoy aquí, le voy a buscar el propósito puro. No solo se enseña en las escuelas, creo que mucha parte de los valores y de la educación de los hijos se encuentra desde casa, y a veces eso lo damos por sentado, lo olvidamos o no le ponemos mucha atención. Creo que los hijos aprenden mucho de los límites con amor, con simples enseñanzas, y una vez que hemos reconstruido esa comunicación con los hijos, ya estamos sosteniendo el propósito puro de nuestra casa, ya estamos sosteniendo una plataforma sólida. Completamente, Mano. Hubo una partecita en donde se perdió un poquito la conexión. Creo que al final todo esto quedó muy claro con lo que hablaste, Mano. Me encantan los ejemplos que pusiste y de tu vivencia, en verdad. Y yo creo que si hacemos un recuento, todos hemos estado pasando por momentos muy similares. Y que yo creo, como dices, esta forma incluso de poner límites para con los hijos y límites para con nosotros mismos, porque yo creo que no los habíamos tenido, es simplemente en esta convivencia de mucha paciencia, de estar observándonos en qué momento, pues, ¿por qué no decirlo? Yo les digo que nos salimos de nuestro centro, que no tenemos esa conexión y que podemos crear cosas maravillosas, que podemos empezar a hacer las cosas diferentes. Sí, así es. Tenemos que encontrarle siempre el propósito puro a todo lo que nos ocurre en la vida, el para qué estamos en esa situación y qué podemos desarrollar algo constructivo de esa misma situación. Y eso es algo que los hijos van a observar. Los hijos nos están observando mucho cómo nos comportamos en esta situación. Y hay que recordar que cuando hay presión exterior tendemos a enojarnos mucho. Yo los invito a que su conexión con el internet, con las redes sociales no sea excesiva, que tomen el celular o todas las redes sociales con una porción equilibrada, para que ustedes se den de verdad la oportunidad de estar presenciales en el nido con propósito puro y no estén aislados aún a través de únicamente en el exterior. Esto también está siendo una prueba porque hay personas que todavía quieren
poner un manto, una venda, queriendo ver todavía sobre qué noticias me vienen del exterior, qué bombardeo de noticias me viene. Y realmente tenemos que saber controlar y filtrar esas noticias del exterior y decir, bueno, yo soy un ser de libre albedrío y puedo determinar qué dejo ingresar y qué no dejo ingresar. Dejen ingresar de verdad lo propositivo, lo constructivo para su hogar, que entre a su hogar de verdad noticias de prosperidad, de propósito, para sumar, de unión con la humanidad, y hagan a un lado todo eso, esa parte del subconsciente masivo que no les va a generar algo puro. Concéntrense en su casa, esta es la oportunidad, no le den la vuelta ahorita es momento de resolver con amor, es una oportunidad y es sagrada. Y en cuanto a esto, yo creo que todo lo vamos a ir haciendo paulatino a través de estos 40 días. Si se fijan, estamos entrando poco a poco. Ahorita, como siempre decimos Manuel y yo, a veces en nuestros cursos estamos prendiendo motorcitos. Pero en ese propósito puro de regreso a casa, vamos a encargar el día de hoy una tareita. ¿Te parece, Manu? Bien, claro. Son preguntas muy sencillas. Empieza a preguntarte ¿cómo me sentía antes de todo esto respecto a la conexión con mi propia casa? Y cuando hables de propia casa, también hazte la segunda pregunta, es cómo me sentía en relación a la casa con mis padres, o de mis padres si no estás con ellos, pensando en la edad que tengas. Y la siguiente fase o pregunta es cómo me siento ahora en estos momentos que estoy en este tiempo y en este resguardo en mi casa, en este regreso a esta casa. Simplemente contesta esto, ¿cómo me siento? Todas las preguntas que te hemos ido dejando es simplemente para que las observes, las analices y vamos, como te decimos, a ir paulatinamente trabajando después con ellas. Así es. ¿Alguna más que tú quisieras dejar, Manu? Simplemente que hagan un listado de emociones, de cuál creen que sea su propósito puro de estar ahorita en casa. Que tengan un enfoque positivo de cuál va a ser su propósito puro en estos días. Y yo creo que con eso es bastante introspección y conciencia en las dinámicas de sus relaciones. Estoy de acuerdo. Pues bueno, como siempre, te honro a ti, Manon, los honro a todos ustedes, agradezco el espacio, agradezco el seguimiento y pues bueno, estamos en un día muy sagrado, es el día 4. Y pues hablamos de la madre, esa casa, ese regreso a casa, ¿no? Entonces, los honro. Los honro a cada uno de ustedes y honro a su infinito potencial. Gracias. Gracias, Manon. Gracias, los honro.